Bitcoin o blockchain, ¿no? Esas cosas son ridículas, yo no sé a quién se le ocurre. La blockchain es Bitcoin y Bitcoin es la blockchain, es una misma cosa, no existe una sin la otra. O sea, la blockchain es la base de datos de Bitcoin, del protocolo de Bitcoin. Y Bitcoin es el token que hace funcionar la blockchain. Entonces, no hay Bitcoin o blockchain, es una sola entidad, no se lo puede separar. Es como ridículo pensar eso. No, son dos cosas diferentes. Me parece que blockchain es una base de datos distribuida, descentralizada o no. Bitcoin me parece que tiene muchos más atributos que la cuestión tecnológica en sí. Y eso me parece más profundo, más interesante y mucho más revolucionario desde el punto de vista de la sociedad, las comunidades, el dinero, etc. A partir del concepto de blockchain pueden salir cosas incluso mucho más interesantes que Bitcoin. O sea, siempre teniendo en cuenta que Bitcoin utiliza blockchain para hacer lo que es. Hay otros proyectos que también lo hacen y todavía seguramente vengan proyectos que ni nos imaginamos que puedan llegar a cambiar mucho cómo vienen y a dónde van las cosas. Si vamos al origen, siempre es Bitcoin. O sea, para mí, Bitcoin, blockchain es lo mismo. ¿Sí? Para mí. Ahora, para otra persona, quizás blockchain a cualquier cosa le pone el nombre blockchain, como ha pasado. Es decir, cosas que no son nada que ver con la base de datos que realmente originó ese nombre, que es Bitcoin, tiene ese concepto. Pero lo bueno de todo eso es que es gente que ha tratado de buscar cómo hace para utilizar esa tecnología. Entonces, abrió muchas puertas. Obviamente después todos llegan a la misma conclusión. Es decir, necesitas todas las partes para que sea útil. De hecho, blockchain existe antes que Bitcoin, pero nunca fue útil hasta que llegó Bitcoin realmente. Entonces, esa utilidad y esos casos de uso son los que van generando que el concepto de blockchain cada vez sea más entendido quizás en algún punto y a veces malentendido, porque también lo están utilizando para cosas que no son realmente blockchain. Esto es un problema de nomenclatura, de cómo se entendió la cuestión. Blockchain es una tecnología de la cual no tiene tanta fuerza si no tiene Bitcoin detrás. Bitcoin es un equilibrio muy fuerte entre teoría de juego, el rol que juegan los distintos actores, todo muy bien equilibrado y muy bien balanceado. Un blockchain privado, por ejemplo, yo tengo un blockchain corriendo en mi casa que no hace absolutamente nada y valido mis propias transacciones de una computadora a otra y el resultado es la nada misma. Una blockchain sin un token, sin una moneda, no la veo, no la entiendo. No dice nada en realidad blockchain. Yo puedo tener una blockchain y puedo ser igual o más inseguro que cualquier cosa. Blockchain, casualmente, estos armados que se están haciendo a partir de blockchain, no aportan todos los elementos de seguridad, de inmutabilidad, de incensurabilidad que tiene Bitcoin. Blockchain puede ser totalmente descentralizada, eso es Bitcoin. Blockchain puede ser una base de datos manejada por dos personas. Por eso no blockchain, Bitcoin. Las dos cosas. O sea, no puedes hablar de uno sin hablar del otro. Por lo menos a nivel introductorio es importantísimo mencionar las dos cosas. Pero no puedes hablar de blockchain sin hablar de la historia del Bitcoin. Creo que se complementan y se complementan muy bien. Es como pensar en el motor a combustión versus el auto. O sea, el auto, digamos, con el motor a combustión solo no hacemos nada. Pero bueno, gracias a que tenemos el motor a combustión pudimos crear máquinas en las fábricas, pudimos crear autos. Entonces, obviamente blockchain es un desarrollo tecnológico muy importante, pero no crea autos solamente. O sea, necesitamos poder usar esa herramienta en otros contextos para poder crear las soluciones que a las personas les sirvan y las ayuden, ¿no? Bitcoin es el caso de uso, es el caso de uso exitoso. No conozco otro caso de uso exitoso de la tecnología blockchain. De tanto impacto.